Wir alle, und das sage ich auch im Namen der ganzen Bundesregierung, wir alle trauern mit schwerem Herzen um die, die nie mehr zu ihren Familien zurückkehren werden. Den Familien, den Eltern und Kindern, für die heute alles leer und sinnlos erscheint. Ali David Zombolí no tenía ningún vínculo con los terroristas de ISIS. La policía asegura que el tiroteo en el que han muerto 9 personas fue un acto de locura. El joven de 18 años había padecido algún tipo de depresión. En el registro del domicilio de sus padres, donde residía, se ha encontrado información sobre otras matanzas, como la de Utoya en Noruega hace justo 5 años. Montse Mondelo, buenas tardes. Todavía, no obstante, hay muchas lagunas en la investigación. Pues sí, en la casa han encontrado varios elementos que indican un fondo que se trata de un acto de locura. Por ejemplo, artículos de periódico e incluso un libro. El autor, un chico de origen alemano-iraní de 18 años, nacido en Alemania, mató a 9 personas en el centro comercial que tengo a mis espaldas, justo aquí detrás. Antes de suicidarse, su comportamiento parece ser muy parecido, a juzgar por las pruebas, a otras 2 tragedias. Winnenden en Alemania hace 7 años y la de Anders Breivik en 2011 en la isla de Utoya, justo hoy, hace 5 años. El patrón se repite, chico joven que mata a otros jóvenes de su edad, pero de momento no se sabe el porqué. Muchas incógnitas. Podría haber sido debido a algún tipo de problema, algún tipo de antecedente depresivo, o algunos apuntan incluso a un posible bullying. Él es Ali David Zombolí, el ya confirmado único autor de la matanza de Múnich. Un joven estudiante de solo 18 años, sin antecedentes, nacido y criado en Alemania, aunque de origen iraní, y sin ninguna vinculación con el yihadismo. Es un acto de locura. Tampoco se le conocían motivaciones políticas o religiosas, pero lo que sí parece es que podría haber padecido enfermedades psiquiátricas. Su padre hablaba conmigo, pero nunca sobre religión ni nada de eso. Pienso que debe ser algo psicológico. Prueba de ello podrían ser los recortes de periódicos sobre grandes operaciones policiales o los libros sobre matanzas encontrados dentro de su casa. Indicios que harían pensar que el asesino se inspiró en otros grandes crímenes con arma de fuego. Teniendo en cuenta que ayer fue el 5º aniversario del atentado de Noruega, todo parece indicar que el atacante se inspiró en el caso de Anders Breivik. Los asesinatos se llevaron a cabo con una pistola de 9 milímetros comprada de forma ilegal, la misma con la que Zombolí se suicidaba de un único tiro en la cabeza. Junto a su cuerpo también había una mochila, dentro munición suficiente para 300 disparos más. La investigación se centra ahora en interrogar al círculo más cercano del asesino, todo para saber cómo se perpetró la matanza en Múnich, una ciudad en alerta máxima desde hace 5 días. Desde el ataque a hachazos en un tren bávaro reivindicado por ISIS. 7 horas de alerta en una ciudad que se blindó con el despliegue de 2.300 agentes. Ahora ya el cordón policial en torno a la hamburguesería no existe, vuelve la normalidad. Monse, aún así, se respira mucho dolor. Hay que recordar que las víctimas eran además casi todas muy jóvenes. Las víctimas son precisamente adolescentes y adultos jóvenes. 3 eran de tan solo 14 años de edad y 2 de 15. Otras víctimas mortales fueron de 17, 19 años de edad y 1 de 45. Por eso hemos podido ver muchísimos jóvenes acercarse aquí al lugar de los hechos, muchísimos llantos. Parece que incluso el ambiente, el tiempo ha querido acompañar en este triste día, ya que el cielo incluso ha querido hacer un llanto, lloviendo en esta ciudad. Como decimos, se respira mucha tristeza, mucho joven de llanto, hasta de llanto en estas calles, pero poco a poco se vuelve a la normalidad, el tráfico se ha restablecido y solo esta calle, donde nos encontramos ahora, está cerrada al tráfico. Con el corazón encogido, pero latiendo, Múnich se recupera lentamente. Esta mañana la canciller Merkel ha mandado un mensaje de tranquilidad. Se investigará el tiroteo, pero también el ataque ocurrido el lunes en un tren bávaro. Wir werden herausfinden, was genau hinter der Tat in München stand. Wir werden auch nicht ruhen, bis wir präzise wissen,
wie sich der Täter von Würzburg radikalisierte. Los alemanes están consternados con dos sucesos tan seguidos en el tiempo. Las banderas ondean hoy a media asta. Pero el vicecanciller puntualiza, respira tranquilo porque el tiroteo de ayer no tiene vínculos con ISIS. Como estábamos viendo en los atentados de Niza, lógicamente al principio pensamos que podía ser un atentado terrorista. Gracias a Dios no nos encontramos ante este caso. Con las calles todavía desiertas, Múnich ha pasado del miedo al dolor, a las preguntas sin respuesta, ¿por qué? Y al homenaje con velas y flores en el lugar de la matanza. Una vela es una luz para los muertos. Hay 9 personas muertas, 10 contándole a él. Para el asesino también ha habido un recuerdo. Le estoy conmemorando, aunque su acción haya sido cruel y despreciable, pero no quiero diferenciar, solo quiero que un símbolo de perdón salga desde Múnich. El perdón, un sentimiento mucho más poderoso que la tristeza o el miedo. Sobre las 5:30 de la tarde se registra un tiroteo a las puertas de un restaurante de comida rápida. Un asaltante dispara de forma indiscriminada contra los transeúntes. Estaba en mi balcón y de repente escuché disparos. Miré al restaurante y vi como alguien estaba disparando contra la multitud. Había 2 personas en el suelo. A los pocos minutos, el presunto autor de los hechos se dirige al centro comercial Olympia de Múnich, a tan solo unos metros de distancia, donde continúa con los disparos. Fue horrible porque al lado de nuestro piso había una mujer llena de sangre. Era horrible, me quedé sin palabras. A pocos metros del centro comercial se encontraba César, un español que participaba en un festival donde unas 7.000 personas asistían a un concierto. Se veía ambulancias, policías, coches que unos tiran para arriba, otros para abajo. Decidimos cerrar todo y evacuar todo, más por el personal porque no sabían lo que pasaba, los familiares llamando de España. Varios testigos graban a una persona vestida de negro en la azotea del edificio. Sobre las 6 de la tarde la policía decide acordonar la zona y unos 20 minutos después cientos de policías irrumpen en el centro comercial y comienzan a evacuar a las personas que permanecen en el interior. La policía desconoce el paradero del atacante o posibles atacantes y pide a la población que se mantenga en casa. Se cierra la estación central del tren y a las 7:30 de la tarde se declara el estado de excepción en Múnich. También se cierra el tráfico en varias zonas al norte de la ciudad y se cancela parte del transporte público. La policía encuentra un cadáver a 1 kilómetro de distancia del centro comercial y comienza a sospechar que el atacante se habría suicidado, una teoría que poco después, sobre las 2 de la madrugada, confirma el jefe de la policía de Múnich. Fue una persona la que disparó a otras 9 y se suicidó. Las autoridades confirman la muerte de 10 personas, entre ellos el asaltante. 6 de los fallecidos son menores de edad. Barack Obama ha ofrecido a Alemania toda la ayuda que sea necesaria tras ese tiroteo de Múnich. El presidente de Estados Unidos ha expresado sus condolencias a las familias. Mensaje de apoyo y de solidaridad que llega también desde Francia y, por supuesto, desde España tras el ataque. Al menos 80 muertos y más de 200 heridos en un doble ataque suicida en Kabul. 2 terroristas de ISIS